Alejandro, ayer le informamos en el programa de la conferencia magistral que impartió Ernesto Zedillo en una de las visitas que, como siempre, de pisa y corre, hace a México desde que se fue del país hace 24 años. Y apenas le informamos, le presentamos esta imagen de esta conferencia junto con José María Aznar, otro expresidente que anda muy movido en muchos lugares del mundo, no tanto en España, porque allá ya ni lo quieren, pero le informamos a usted, ya no le dimos detalles porque no había muchos detalles. Y bueno, hoy hay que recordar que Zedillo, en esta conversación, por lo poco que alcanzó a recogerse, porque fue una conferencia de carácter privado, pero sin mencionarlo, criticó al presidente López Obrador en este foro privado del grupo financiero Actinver en la Ciudad de México. Dijo que en México, en América Latina y en México han sido abiertos espacios al populismo, liderazgos que, aunque fomentan la democracia, en la práctica la erosionan. Y fue muy poquito y muy realmente para mí, Alejandro, muy anodina lo que alcanzó. Es el sonsonete del populismo, de que cómo las democracias peligran por el populismo. Sí, chafita. Sin mayor hondura, sin mayor lucidez, casi como una frase de propaganda de los publicistas. Sí, pues mira, podrías haber escuchado eso hace 2 años, hace 4 años, hace 6 años, hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años. Es exactamente la misma idea de este personaje que le gusta mucho a las élites. Pues un personaje, a mí siempre me ha parecido un personaje profundamente gris. Bueno, ahí dice él que dice que las fallas de la política del pasado fueron las que permitieron la apertura al populismo. Bueno, porque no es decente el personaje, es poco honesto y no se atreve a decir que todo un periodo largo de depredación de este país y de muchos países en el mundo fueron los que provocaron nuevas alternativas y, en el caso mexicano, moverse hacia la izquierda. Él dice: las fallas han provocado la apertura de espacios para que el populismo, que está en la parte oscura de la historia política y económica de los países, haya renacido también en algunos de nuestros países. Eso es muy desafortunado. O sea, dice él, periódicamente se abren espacios para situaciones de malestar o descontento que son aprovechados por quienes no creen en la libertad, por quienes no creen en el Estado de Derecho, por quienes no creen en la democracia. Sí, como él sí creía en el Estado de Derecho, ¿no? Un solapador de masacres, como Ernesto Zedillo. Dijo Zedillo también anoche, refiriéndose a los gobiernos populistas, o a los populistas en general. Han aprendido cómo funciona el sistema. A esos les gusta la democracia hasta que ésta les da la oportunidad de acceder al poder. Y una vez que acceden al poder, se marcan el objetivo de erosionar la democracia para llegar exactamente a donde llegaron los cínicos que por medio de la fuerza se hacían del poder. Y esto es un problema muy serio, porque la forma de acceder al poder vía democrática es a través del engaño, a través de la demagogia, a través del populismo. Los pueblos son susceptibles a que se les prometa el paraíso sin esfuerzo. Poco como bienestar para tu familia, que fue su lema en 1994, sí, ¿no? O sea, engañifa. O sea, imagínense ustedes, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, bienestar para tu familia.
era el lema de Zedillo. Asume el 1 de diciembre y días después, a la tiznada del país, Álvaro, se hunde México, llegando él. Luego le aplauden el rescate de México porque se trajeron, nos prestaron, embarcamos, dejamos en custodia el petróleo de los mexicanos para que nos prestaran dinero, nos lo prestaron a cambio de la factura petrolera, y luego rescata a las grandes empresas y así reactivaron la economía, rescatando y dejando que los de abajo se empobrecieran. O sea, es engaño tras engaño, tras engaño, tras engaño. Yo no sé cómo puede él hablar de esto. Dice, los pueblos son susceptibles a que se les prometa el paraíso sin esfuerzo. O sea, es hasta ofensiva la frase. Es ofensiva. Es ofensiva. O sea, los pueblos imbéciles, ¿no? Que se dejan engañar porque se les ofrece paraíso sin esfuerzo. Por cierto, yo soy uno de los que ofreció paraíso sin esfuerzo y al final los dejé en la ruina. Sí, dice también Zedillo, a mí me parece que hay que ser considerablemente más reflexivo, no hacer simplemente referencia a las grandes etiquetas, por ejemplo, la economía de mercado, o el capitalismo, o el neoliberalismo. Es un término muy popular. Cada vez que algún político que no entiende algunas cosas y quiere insultar a alguien, le dice neoliberal. Y dice, yo soy, desde niño, me declaré liberal. Soy un liberal, decimonónico, clásico, tradicional. Otra trampa, otra engañifa de Zedillo. Como ser neoliberal desprestigia, porque neoliberalismo es depredación, corrupción, despojo de los despojo de la propiedad de la nación para manos particulares, porque neoliberalismo es apoderarse de los bienes de la nación para entregárselos a unos cuantos. Pues dice, soy liberal, como tantos impostores hoy que precisamente por el desprestigio del neoliberalismo dicen, soy liberal, no soy de derecha. Esa hipocresía y esa impostura muy claramente evidenciada en los intelectuales. Como la derecha, como ser de derecha es vergonzante, dicen, soy liberal. Y bueno, Zedillo en esa misma lógica, un liberal conforme al liberal del siglo XIX, decimonónico, ¿no? Sí. Contra los conservadores. Es el conservadurismo en realidad. Pero es que ahí está soy así como diciendo, sí, soy liberal y qué, bueno, él habla de liberalismo decimonónico. La representación del liberalismo era, Álvaro, los científicos. O sea, era el dictador Porfirio Díaz. Al final esos eran los liberales, aunque después invirtieran los papeles. Él dice en su frase, dice, a mí me parece que hay que ser considerablemente reflexivo, no hacer simplemente referencia a las grandes etiquetas. Por ejemplo, la economía del mercado, dice, o el capitalismo o el neoliberalismo. Es un término muy popular. Cada vez que algún político no entiende una cosa, le dice, no, pues es neoliberal. ¿Da clases este hombre? Sí. ¿En dónde da clases? En Yale. Pues híjole, mano. Híjole, pues qué bueno que tomen clases con él. Dijo. No respondió naturalmente a las 4 preguntas que el presidente López Obrador le formuló antier, justamente en vísperas de su llegada a México. Por supuesto que ni él y el moderador menos, que se dedicó a ensalzar a Zedillo y al propio Aznar, me refiero a Leo Zuckerman, que fue el moderador, pues tampoco hizo alusión.
hasta por una razón, hasta por un asunto de provocar algo de nota. Algo. Fue una conferencia muy aburrida. Pues así son, Álvaro, desde hace mucho tiempo. Y luego, pues hubiera estado, es más, hubiera sido, aunque ya conocemos el discurso, hubiera sido muy interesante haberse traído hasta Felipe Calderón. Pero pues ya sabes tú que anda a salto de mata, está allá en España, no viene a México. Pero de todas maneras le hubiera dado un poco más de vida, porque pues es un poco más mentirosillo que ellos. Y mira que estos son, y es más atrevido, ¿no? Es descarado, cínico, hablando de seguridad, ¿no? Hablando de paz, de derechos humanos, o sea, ¿no? Hasta por eso hubiera provocado, pero pues no puede venir a México, lástima. Hace un año, que era el cumpleaños de José María Aznar, te recordarás tú que Felipe Calderón apareció en una fiesta así muy elegante allá en Madrid. ¿No? Era el cumpleaños de Aznar. De Aznar. Hace exactamente, bueno, no sé si. Pues es su empleado. Pues es su empleado, así es. Empleado Felipe Calderón de José María Aznar. Así es. Entonces, pues, ¿a quién extraña? Pero, nada, Alejandro. La verdad es que tampoco Zedillo, si saliera a la calle, ¿tú crees que le van a aplaudir? ¿Por qué no sale? Porque hay políticos y periodistas, que no salen a la calle. Porque, por una parte, Alejandro, sienten que no pueden descender de la atalaya y que hay que mirarlo siempre hacia arriba. ¿Cómo van a revolverse con el peladaje? Por una parte eso. Por otra parte, los tomatazos. No son populares. No me refiero solamente a políticos. Y Zedillo sería un caso. Salinas, Peña, Calderón. Cualquiera de los 5 expresidentes vivos no puede andar en la calle. Por una parte, porque se siente que son a los que hay que mirar siempre en el lugar donde ellos se encuentran, en las alturas. Y por otra parte, pero también, es más irrelevante, pero periodistas, ¿cuándo salen a la calle? Ya no digamos a pasear, a reportear. Hay periodistas que no salen de las 4 paredes y inventan historias y que no, y que el crimen y que está en tales lugares. ¿Desde dónde? Pues desde las 4 paredes en las que habitan. En fin, Alejandro, pero hoy, naturalmente, después de que Zedillo impartió esta conferencia magistral en la Hacienda de los Morales el día de ayer, por supuesto, el presidente López Obrador, a pregunta expresa, abordó el tema, retomó el tema, en realidad, de antier, Alejandro, y pues dijo, también es interesante, que qué bueno, y en eso coincido, qué bueno que Ernesto Zedillo venga y se exprese con toda libertad sobre lo que ocurre en nuestro país, defendiendo pues a lo que hizo en su gobierno y que protegió a las minorías privilegiadas durante su gobierno y entregó bienes de la nación a privados. Pues vamos a escucharlo, así lo dijo hoy en la mañana el presidente López Obrador. Lo otro de Zedillo, pues es también, nada más que va más al terreno de lo político, ¿no? Él tiene derecho a expresarse y a defender lo que piensa, nada más como se sabe, pensamos distintos. Para él el neoliberalismo, ¿sí?,
es un modelo viable. Para mí no. El neoliberalismo es para nosotros neoporfirismo y es proteger a las minorías, que por cierto también de manera lógica lo siguen apoyando a él, lo reconocen, que seguramente fueron los que lo invitaron. Como no lo van a apoyar, pues si les entregó bienes, ¿no?, del pueblo, de la nación, si los rescató en una crisis. Él es un representante de la oligarquía, pero piensa él que eso es lo que funciona, es su convicción. Lo de nosotros, según él y muchos otros, es populismo, es paternalismo, porque lo que se le da a los pobres le llaman así: paternalismo, populismo, y lo que se le da a los de arriba ellos le llaman fomento o rescate. Pero cada quien, ¿no?, es libre. Pero la gente dice que los gobiernos de izquierda es retroceso. ¿Son qué? Que los gobiernos de izquierda son retroceso, que hay que rescatar la democracia. Sí, es que no coincidimos porque, por ejemplo, cuando él estuvo de presidente, yo sostengo que no había democracia. Fíjense cómo tenemos posturas, ¿no?, y son proyectos distintos y contrapuestos. ¿Y por qué sostengo que no había democracia? Porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y él no gobernó para el pueblo, él gobernó para los de arriba. Y eso, según la definición aristotélica, si somos rigurosos en lo conceptual, en lo teórico, se llama oligarquía. Con fachada de democracia, discurso democrático, pero en los hechos es un gobierno faccioso, no es un gobierno que esté pensando en beneficiar al pueblo. Si fuese un gobierno democrático, no hubiese hecho lo que hizo de convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. ¿Quién piensa y actúa así? Un oligarca. Un demócrata no. Porque si se trata de rescatar, un demócrata dice: vamos a rescatar al pueblo, vamos a rescatar a los pobres.
Pero pues es legítimo que tengamos estas diferencias porque eso sí tiene que ver con la democracia, el que no haya pensamiento único. Y no es para agarrarnos, como se dice allá en mi pueblo, o como decíamos antes, a piñazos. Son ideas distintas, pero él tiene todo su derecho, ¿no?, a expresarse como nosotros. Pues esto fue lo que el presidente López Obrador dijo el día de hoy sobre Zedillo. Es una vieja rivalidad, Alejandro, Sí. porque hay que hacer un poquito de historia de dónde viene la rivalidad de López Obrador con Zedillo. No es de ahora, ni cuando López Obrador llegó a la jefatura de gobierno y Zedillo estaba saliendo de la presidencia de la República. En realidad comienza desde, diría yo, desde que apenas es definido candidato sustituto del PRI, Ernesto Zedillo, después del asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994. López Obrador era candidato a gobernador de Tabasco en ese año. Pasada la elección presidencial, ya con Ernesto Zedillo como presidente electo, se da la elección en Tabasco el 20 de noviembre del 94 ante Roberto Madrazo, que había sido designado por Carlos Salinas como el último de los candidatos. López Obrador inclusive se entrevista con Luis Donaldo Colosio unos días antes de ser asesinado en la casa en las lomas de Chapultepec de Clara Hussinman, y hablan de Tabasco y del futuro del país. Bueno, pero la elección del 20 de noviembre en Tabasco está contaminada ya por un financiamiento ilícito de la campaña de Ernesto Zedillo, cuyo artífice fue Roberto Madrazo y el entonces banquero Carlos Cabal Peniche. Madrazo, obviamente impulsado por Salinas, por Carlos Jan González, se impone en esa elección fraudulenta. Y hay una negociación después de esa elección. Se hace un estudio en el que se acreditan irregularidades en el 80% de las casillas, además del despilfarro económico que después se acreditaría. Y en medio de la crisis, en medio del colapso económico, del derrumbe de la economía, Ernesto Zedillo ofrece a Roberto Madrazo ser secretario de Educación Pública. Madrazo acepta, se acuerda un gobernador interino que iba a ser Luis Pliego Ortiz para convocar a elecciones extraordinarias, y Porfirio Muñoz Ledo, que era el presidente del PRD, junto con López Obrador, hacen ese acuerdo. ¿Para qué? Para que haya además una reforma político-electoral. Es un acuerdo político nacional que se firma en enero y que a la semana de firmado y a la semana de que Madrazo acepta ser secretario de Educación, se echa para atrás Zedillo. ¿Por qué? Porque Madrazo, por consejo de Carlos Hank, hace una rebelión en Tabasco y el 19 de enero de 1995 entra al Palacio de Gobierno, y después Zedillo va a Villahermosa y se para solamente en el aeropuerto para ser fotografiado y decir: Madrazo y yo vamos a gobernar juntos hasta el año 2000. Ese es el choque de López Obrador con Zedillo, que luego se recrudece cuando López Obrador es presidente del PRD en la parte final de la reforma política del 96 y luego con el FOA-PROA. Entonces, es viejo
este pleito de Andrés Manuel con Ernesto Zedillo. Hoy también, Alejandro, otro tema. Sí, el día de hoy el presidente anuncia, bueno, lo que ya se sabía, que el próximo 5 de febrero, ya sabe usted, en el aniversario de la Constitución, se va a presentar el paquete de iniciativas para reformar 36 artículos de la Constitución con el objetivo de regresarle su espíritu de justicia social. En realidad, no tiene los votos para sacar estas reformas, no los tiene. No sé si haya alguna deseo o sea, hay alguna conversación ya con partidos políticos y con legisladores que no sepamos, pero así tal cual no tiene esos votos. Es muy probable que este paquete de iniciativas queden, pues sí, como un paquete de iniciativas para recordar de cara a la elección de qué se trata la oposición. Eso es básicamente, yo creo que más bien es como una especie de, miren, esto es lo que podríamos hacer si la oposición sirviera para algo, pero la oposición se va a negar a esto. Y entonces exhibir a la oposición porque no pasan, digamos, estas iniciativas, 36 artículos de la Constitución, difícilmente van a pasar. No hay manera de que sean aprobadas en el Congreso, en las cámaras de senadores y de diputados conforme a su integración actual. Lo que el presidente López Obrador en realidad está planteando en la coyuntura electoral es: estos somos nosotros y esos son ellos. Así es. Habla de las reformas que ha habido desde 1983, pues es el periodo neoliberal, abiertamente neoliberal. Ya había habido con López Portillo, por supuesto, políticas de ese corte, pero sobre todo con Miguel de la Madrid comienza a instaurarse, a fortalecerse, a consolidarse el modelo neoliberal. Digámoslo de esta manera, son iniciativas electoreras, porque ya desde ahora han concitado el rechazo de la oposición. ¿Qué dice el presidente? A ver, mexicanos, vean los que no quieren que la Constitución retorne al sentido neoliberal, al sentido social de la Constitución original de 1917. Y sí, este paquete de reformas van en el sentido de lo que hoy explicó una vez más el presidente López Obrador, y que tiene que ver también con la puya que sostiene con Ernesto Zedillo. Escuchémoslo. Bueno, son varias reformas. Pues, en el terreno político, el que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, que no tenga fuero, esa es una muy buena reforma. La otra reforma importante es la de la revocación del mandato, que se haga valer la democracia participativa, que si un presidente llega y a los 2, 3 años no tiene el respaldo, no tiene el apoyo del pueblo, se puede hacer una consulta y se le pueda sustituir. Y para que sea una reforma válida, tiene un nombre, que tenga valor legal, vinculatoria, que sea vinculatoria, en vez de 40% de participación, estoy proponiendo, se los adelanto, 30% de participación. Ahora, en
Lo social, pues todos los programas. El que esté quien esté, tengan que entregar la pensión a los adultos mayores. Es un derecho constitucional. Pero además, en la Constitución está escrito que cada año tiene que aumentar el presupuesto para la pensión. Y así todo lo demás. El que en la Constitución, que es parte de lo que vamos a presentar ahora, se establezca que no se puede permitir que el salario mínimo aumente menos que la inflación, como lo hicieron 30 años. Y siempre uso el ejemplo de que cuando empezaron con esta política en el periodo neoliberal, un salario mínimo alcanzaba para comprar, eso es lo mejor, 50 kilos de tortilla. Déjala ahí, 50 kilos de tortilla, un salario mínimo. Nada más para que se analice si es bueno el neoliberalismo, como dice el expresidente Zedillo, con todo respeto, ¿sí? ¿Para quién es bueno? ¿Para quién? ¿A quién favorece la política neoliberal? Entonces, de 50 kilos de tortilla, un salario mínimo, a 6.5 cuando llegamos. $6,5 kilos. Y a pesar de que hemos aumentado el salario en términos reales más del 100%, miren lo que alcanza ahora, 12 kilos, porque la pérdida fue tremenda. Y es un dato, pero esto va acompañado del empobrecimiento de la gente. Entonces, ¿qué es lo que voy a presentar? Hablo en primera persona porque es una de las facultades del presidente, el presentar iniciativas, no cualquiera lo puede hacer, de reforma a la Constitución. Bueno, que ya no se vuelva a repetir lo que sucedió en todo el periodo neoliberal, en 36 años. Claro, con la mentira de que el sofisma de que si aumentaban el salario iba a aumentar la inflación, y nos engañaron vilmente. Entonces, eso es lo más importante, son las reformas sociales. Lo que vamos a buscar ahora con este paquete de iniciativas es regresarle a la Constitución vigente, la Constitución del 17, su espíritu de justicia social, que se lo quitaron los neoliberales neoporfiristas en los últimos
36 años, del 83 al 18. Porque en todas esas reformas, si te diste cuenta en el análisis, no hay nada a favor del pueblo. Fue arreglar el marco legal para legitimar, legalizar el saqueo. No hay, en efecto, Alejandro, condiciones hoy, por lo menos, las bancadas de Morena y de sus aliados que permitan una mayoría calificada. Requieren al PRI, al PAN, y ya lo han dicho que van a rechazarlas. Entonces, va a ser interesante, sin embargo, la deliberación que alrededor habrá sobre eso. ¿Qué es la que realmente está buscando? O sea, es la que le está buscando. Está buscando una deliberación con respecto al paquete completo. O sea, decirle a la gente, miren, necesitamos este conjunto de reformas y la única manera de tener estas reformas es tener o bien una oposición responsable o bien pues lograr la mayoría para sacarlas. Ahora, en estas condiciones, pues ya es más bien dejar el documento más que propiamente sacar las 33 reformas. Pues no hay, ¿con qué ojos? O sea, pues no ha sacado, no hay manera. La oposición tiene la manera de bloquear estas reformas, pues las va a bloquear. No va a ser otra cosa que no haya hecho más que bloquear. Entonces no hay manera de que pasen. Ahora, pues yo creo que más bien es en la misma idea de decir, a ver, aquí están, mexicanos, estas son reformas que se necesitan por esto. Yo las voy a cumplir con mi responsabilidad, las voy a presentar al Congreso, ahí están en el Congreso. Si no pasan, pues entonces empecemos a voltear a ver a la oposición. Y es, sí, de cara a la elección, Álvaro. No, yo no le veo más que, o sea, son imposibles de pasar y son muy buenas para demostrar un punto de cara a la elección. Eso es lo que yo creo.